buenos días. Bienvenidos a Pacto Renovado en una semana más, aquí preparados y listos para estudiar la palabra de nuestro Señor. Un pacto renovado, nuestro deseo es que tú aprendas de la palabra, empezando con el Evangelio de Mateo. Ahorita nos encontramos en el versículo 10 y estamos abordando diferentes temas de los cuales nuestro Señor Jesucristo compartió con sus discípulos y con la gente que en ese tiempo lo escuchaba. Y hoy, tenemos también un tema muy interesante y tal vez en su momento será controversial, porque estaremos hablando acerca de la persecución. Pero como ya es también de recurrente cada semana, la invitación aquí de nuestro hermano y pastor Francisco. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Manny, y queremos invitarles a que se queden con nosotros en este tiempo. Estamos convencidos, estamos seguros que será de gran bendición para todas y cada una de las personas que alcancen a vernos. Por favor, vamos a ver un pasaje sumamente controversial, como lo ha dicho Manny, el de la persecución, el de la proclamación del reino de los cielos. Así que quédese con nosotros. Así es, y por supuesto, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que ustedes quieran hacer, recuerden que pueden mandarnos un correo a contacto@veracidadchannel.com o también pueden escribirnos y dejarnos un inbox ahí en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estamos como Veracidad C. Y recuerden que todos nuestros videos podrán encontrarlos en nuestro canal de YouTube o también en nuestra página de internet www.veracidadchannel.com. Y así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta clase, con este tema que el Señor hoy nos quiere enseñar. Así que les invito a que vayamos a nuestras Biblias. La versión que voy a estar compartiendo con ustedes es una versión llamada El Recobro. Entonces tal vez algunos versículos sean diferentes, pero el significado, lo que la palabra quiere darnos a entender, es lo mismo. Y el pastor también tiene otra versión, ¿cierto, pastor? Sí, así es. La versión es la que tengo, la versión popular, que viene en inglés también, por algunas palabras que muchas veces nosotros, su significado es muy poco claro en el lenguaje castellano. Entonces el lenguaje inglés lo da de una manera un poco más cercana a la idea original de la palabra, ¿no? Amén. Pues entonces, si notan ustedes alguna diferencia de los textos, pues sabrán que tenemos una versión diferente y que pero si tú tienes alguna otra versión también puedes leerla y te aseguro que tendrá el mismo significado. Y como lo voy a repetir, tienes dudas, tienes preguntas, con gusto las podemos atender. Y vamos a entrar allí en materia del tema en Mateo capítulo 10, en su versículo 16, donde nos dice acerca de la persecución de los discípulos, de los verdaderos creyentes, de aquellos que han entregado su vida al Mesías y que le sirven, pero también nos da respuesta de cómo nosotros y cómo los discípulos y apóstoles del Señor, que por supuesto sufrieron persecución, cómo enfrentaron esta persecución. Así que hay muy buenos consejos, hay de una perspectiva correcta de cómo los discípulos del Señor debemos afrontar la persecución. Seguramente tú estés en un país donde la democracia y donde hay libertad de religión, pero hay muchos más países en todo el mundo en el cual no hay esta libertad. Y yo también te animo a que ores por esos países, por esos hermanos que están sufriendo persecución. Y mientras nosotros aquí en nuestro país nos den la oportunidad de seguir compartiendo el mensaje del Señor, pues lo haremos con todo gusto, con toda pasión, con toda entrega, así como nos demanda nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador. Pues pastor, quiero invitarte a que tú des lectura a los primeros 2 versículos de este capítulo. Mateo capítulo 10, versículos 16. Dice de esta manera: miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas. Amén.
Entonces vemos estos primeros versículos que nos hablan y nos dicen que hay que ser ¿qué? Yo los envío, dice, como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. De lobos. En medio de dificultades. Sed pues entonces ustedes prudentes como quienes, pues como las serpientes, y ser sencillos como las palomas. ¿Por qué estamos abordando estos primeros dos versículos? Bueno, en realidad es como un resumen propio de lo que los versículos anteriores nos han presentado. Se estaba comisionando a los discípulos, a los apóstoles, para que lleven este mensaje. Como bien lo has mencionado, Manny, algunos países no hay esa libertad religiosa que disfrutan muchos más. Claro. ¿No? Hay persecución por causa del cristianismo. Actualmente vemos allá en Siria, por ejemplo, ¿no? Como estos radicales extremistas se la pasan ejecutando personas cristianas. Entonces eso es triste, ¿no? Así es. Por el simple hecho de mal entender y mal comprender la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que aquí debemos notar nosotros? Bueno, aquellas personas tienen también, se pudiera decir, podríamos nosotros pensar, una religión casi similar a la nuestra. ¿Por qué digo casi similar a la nuestra? Porque en realidad el cristianismo no es algo que se haya inventado o no es un invento de esta época. Simple y sencillamente es una de las religiones fuertes. Por ejemplo, el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes. ¿No? Entonces, todos y cada una de estas personas tienen una parte de lo que nosotros llamamos las escrituras. Claro. Toman a Jesucristo, a Yeshua, como de diferente manera. Nosotros lo conceptualizamos, lo visualizamos, creemos, estamos convencidos que Yeshua es ese Jehová, ese Yahweh de la Torá, del Antiguo Testamento, que se hizo hombre en Jesucristo. Claro, así es. ¿No? Entonces, romper todo este tipo de paradigmas era el problema y era la empresa que precisamente le estaba encomendando Jesús a los discípulos. Podemos ver que no iba a ser nada fácil. Claro, hasta el día de hoy. No iba a ser nada fácil poder llevar este mensaje que rompa con todo ese tipo de ideas y pensamientos de la época. Al mismo Jesús lo persiguieron. Por eso él decía, sean pues astutos como serpientes. Así es. Aunque sencillos como palomas. Algunos malinterpretan este versículo, aduciendo que se estaba refiriendo a la cita del Génesis, de cómo la serpiente era astuta. Así ¿no? es. Y haciéndose, por ejemplo, diciéndoles que se trataba o de que les estaba dando algunas instrucciones como Satanás, como dicen los mormones, ¿no? Que Jesucristo era hermano de Satanás. Y completamente errados, equivocados. Jesucristo es Dios. Jesucristo es nuestro Señor, ese Yahweh, ese Dios hecho carne que llegó a la tierra para dar a entender y conocer el mensaje del reino, ¿sí? Es esa ley de Él dada en el Sinaí, espiritualizada y llevada a los corazones de todos los seres humanos. Amén. Y es que esa parte es muy importante para todos los creyentes, porque como volvemos a repetir, estamos hablando acerca de la persecución, cómo afrontarla, y precisamente eso es una de las características que debemos nosotros tomar. Hay que ser astutos como las serpientes. No quiere decir que seamos serpientes, no somos serpientes, sino que tomemos esa astucia para enfrentar las dificultades que han de venir. Eso le estaba diciendo Jesucristo a sus apóstoles, les estaba diciendo que sean prudentes, utilicen esa inteligencia, esa sabiduría para enfrentar esas dificultades. Pero también a la vez dice, sean sencillos como las palomas, ¿cierto? Así sean es. sencillos, o sea, no tengan ninguna intención maligna y tampoco de hacer daño a alguien. A nadie. A nadie. En este sentido, como bien lo mencionas, y muy atinadamente, esa parte de ser sencillos, esa parte de ser astutos e inteligentes, toda esa parte que conlleva
las ideas, toda esa parte que conlleva el conocimiento. Ellos habían visto a Jesús obrar esos milagros prodigiosos, habían aprendido del maestro de Galilea. Pero cuando Jesús les hace la mención de ser astutos, de ser inteligentes, de ser prudentes, se está refiriendo también a citar lo que los profetas decían. Es esa astucia, es ese argumento que debemos tener los cristianos, nosotros en la actualidad, para presentar a ese Jesús. Amén. Así como es. Dios, como Señor, como Rey, ese que va a venir a instaurar su reino aquí a la tierra. Aunque muchos lo niegan, aunque muchos no lo creen, aunque muchos no tienen esa... Pero si nosotros nos damos cuenta de lo que Jesús le decía a los discípulos, es precisamente eso. Así Sean es. astutos, apelen al conocimiento que tienen. No solamente lo que les he dicho, no solamente lo que han visto, sino lo que los profetas han mencionado. hablado, han mencionado. Por ejemplo, si vamos al libro de los Salmos, Sí. en el Salmo 145, en el Salmo 145 dice de esta manera. ¿Qué versículo pasa? Allá en el versículo 2. Ok. Versículo 2, Sí, 145. 145. ¿Cómo dice? Dice, te bendeciré todos los días y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y para siempre. Y el 11 nos habla precisamente de que hablen del esplendor de tu reino, que hablen de tus hechos poderosos. 12, que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino. ¿A quién se puede alabar? ¿A quién se puede dar gloria y honra sino a Dios, a nuestro Señor Jesucristo? Aunque en aquel tiempo estaba muy confusa la enseñanza acerca de qué es lo que tenían que tener en cuenta. Podemos, y como hemos mencionado, la Torá había sido dejada a un lado, o si se tocaba solamente en algunas instrucciones e indicaciones, pero lo que estaba tomando vigencia en esa época eran las ideas y los pensamientos de los intérpretes de la ley. Intérpretes. Así es. Entonces, ahora ¿sí? yo creo que nuestro principal argumento como creyentes en el momento de la persecución, en el momento de las dificultades, ahora sí que va a ser la palabra de Dios. Por supuesto. La palabra será nuestro principal argumento, será nuestro principal guía y respuesta a todas esas calamidades y a todas esas persecuciones que el creyente ha de sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el creyente ha de sufrir? Porque si los profetas, si los siervos de Dios, si los apóstoles sufrieron persecución, ¿por qué nosotros como creyentes no hemos de sufrir persecución? Como lo comentamos a un principio, gracias a Dios tenemos libertad de religión en nuestro país. No hemos sufrido esa persecución, pero dice la Escritura que muy pronto vendrán momentos en los cuales tengamos que ser perseguidos. Y entonces, aquí más adelante vamos a ver algunos versículos precisamente que nos llevará a tal grado que incluso nuestra familia nos aborrecerá por dar a conocer el nombre de nuestro Señor. Cuando la palabra de Dios dice, y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía, así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Hace unos días precisamente se estaba hablando de que en el Senado se estaba promoviendo una iniciativa donde las personas ya no deben de andar fastidiando a la gente, hablándole la palabra de Dios. Se quería hablar también y se tenía la idea precisamente de que ya los cultos públicos se suprimieran, se tuvieran como menos. Debemos entender, debemos darnos cuenta que la mayoría de las veces, cuando la palabra de Dios es hablada, cuando la Escritura, cuando la Biblia es enseñada, muchas de las cosas que se han perdido son retomadas. Podemos darnos cuenta, y es triste comentarlo, pero esto lo puede ver la gente,
cómo a través de la televisión, ¿sí?, se llama, se manda y se enseña a resquebrajar la moralidad. Cuando la moralidad es resquebrajada, el individuo tiende a salir y a hacer lo que quiera y a romper todo tipo de leyes. Amén. Ese es un hecho. Entonces, yo creo que hablar la palabra de Dios, estoy convencido que enseñar la palabra de Dios no puede ser algo malo. No, por supuesto que no, todo lo contrario. Y el gobierno es algo con lo cual tiene autorizado a todos los creyentes que tienen esa libertad de expresar su religión. Y la Constitución lo dice, y también la Ley de Asuntos Religiosos de organizaciones religiosas nos da la libertad a cada uno de los creyentes de poder expresar en público nuestra fe. Y hasta ese momento sigue vigente esa ley, precisamente lo que comentabas, pastor, que bueno, se estaba metiendo esta iniciativa, esta reforma contra el hecho de que no pudiera la gente llegar a los hogares a predicar el evangelio. Pero yo creo que, como también estoy de acuerdo con el punto del hecho de que es importante el mensaje de la Escritura, o sea, el mensaje nato, conciso de la Escritura, para que las nuevas generaciones puedan tener una educación básica en valores universales y en valores fundamentales de la familia, por supuesto, porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Nos enseña, es un libro de instrucción, de fe, es un libro en el cual nos da incluso hasta consejos de cómo debemos de vivir nuestra vida práctica. Así que es importante, como padres y madres deban de llevar la palabra a sus hogares. Los padres tienen la obligación de compartir los valores a sus hijos. ¿Y qué mejor libro para compartir valores que la misma Escritura? ¿Qué mejor libro para compartir consejos a sus hijos? Amén. Entonces, es muy importante que siempre haya en el hogar una Biblia, pero no tengo una Biblia allí empolvada. Quítele ese polvo y ábrala y estúdiela, porque allí está, dice, las palabras de vida eterna, allí está el mensaje de salvación y aquello que nos dará fe para continuar, para perseverar y para soportar toda circunstancia y toda dificultad. Así que mantenga la palabra de Dios abierta en su hogar. Pastor, dice el versículo 17: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines y en sus sinagogas os azotarán. Aquí vemos un cuadro en el cual el Señor Jesús le está diciendo a sus apóstoles, que son judíos, está hablando que las autoridades mayores y los círculos religiosos de su época van a ir en contra de ellos. Pero esto es lo que pasaba en este momento, pero sabemos que este versículo tiene una proyección aún mayor en lo que será en los tiempos antes del fin de esta era, del fin de este tiempo. Por supuesto, el mensaje era muy claro: vayan y prediquen. El versículo 5, 6, los versículos anteriores, de los cuales hemos hablado en capítulos pasados, podemos darnos cuenta que hace mención de esto. Pero aquí lo que se trataba era de ir y predicar ese reino. En el verso 18: y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía, así que podrán dar testimonio de mí delante de ellos y por causa mía, dice, y den testimonio delante de las autoridades. Entonces, nosotros queremos ser enfáticos de que creemos, aceptamos la palabra de Dios como nuestra fuente de fe y práctica. Entonces, la palabra de Dios rige nuestras vidas y Amén. Nos manda a respetar a nuestros gobernantes, porque la misma Escritura dice que fueron puestos por Dios. Amén. Entonces oramos por ellos para que Dios los llene de sabiduría y nos puedan gobernar con equidad. Pero si te das cuenta, Manny, aquí se trata de presentar y de hablar del reino
de Dios. Amén. Entonces esto era muy importante y a la vez muy difícil, porque dentro de un imperio, dentro de un reino donde se conocían a las personas que gobernaban a la gente, ¿no? Y estamos hablando de que el imperio romano tenía como esclavos, no solamente a los judíos, a muchas personas, naciones más. a todos los que habían ellos conquistado. Claro. Entonces este era un mensaje muy impopular, hablar de un reino dentro del reino. Del mismo reino. Imagínate, Cierto. ¿no? Era como levantarse contra... Y también como lo hemos platicado en otros pactos renovados, acerca de que precisamente no convenía a los intereses de las demás religiones, de los círculos eclesiásticos Sí. del tiempo de Jesús, ¿verdad? Por supuesto, porque todos ellos sabían y tenían en su momento ese apoyo por parte de Roma. Este reino es un reino espiritual. Claro. Habla de un reino espiritual. Así como los cristianos hoy en día somos proclamadores del reino espiritual de Dios, de la obediencia a nuestras autoridades, ¿sí? La sujeción a ellas, porque fueron puestas por Cristo Jesús nuestro Señor. Así este mensaje, aunque muy impopular, era romper esos paradigmas y al mismo tiempo ser perseguidos por todas aquellas personas que iban a ver afectados sus intereses de la época. Y bueno, quisiera hacer un paréntesis aquí, pastor, porque algunos de nuestros amigos no sabrán qué es un Sanedrín. Pues bueno, para aquellos que no sepan, un Sanedrín era, dice el concilio, compuesto por los principales sacerdotes, ancianos e intérpretes de la ley y también escribas. Y podemos encontrar, bueno, antes de ir a un versículo que tengo aquí, dice que era la corte suprema de los judíos, eran los que regían al pueblo judío. Ese era el Sanedrín, algo parecido como nuestra Cámara de Diputados, nuestros senadores, Algo así algo parecido. similar a esto. Pues bueno, eran los que establecían leyes y también juicios para el pueblo. Y bueno, sabemos y lo hemos explicado antes, pues ese grupo de judíos son los que están aliados con Roma, son los que velan por sus intereses. Los saduceos. Así es, y ellos también, pues bueno, al final terminan siendo parte, un grupo, no todos, pero un grupo de estos del Sanedrín terminan siendo parte de los que van a encarcelar a Jesús, lo mandan a crucificar injustamente. Porque ahí sale otro tema muy importante, porque todos creen, muchos tienen la idea de que los judíos, todos los judíos mandaron a matar a Jesús. O sea, que los judíos fueron los culpables de matar al Mesías. Y no es así, no fueron todos los judíos, fue un grupo selecto de personas que, bueno, estaban velando por sus intereses, y como lo ha comentado el pastor Francisco, no era de su interés, ni tampoco convenía a sus intereses el mensaje del Mesías, que era de amor, que era de amar al prójimo, de si te dan una bofetada, pon la otra mejilla, para que entonces tú manifiestes ese amor y esa benevolencia para con tu prójimo. Entonces ese mensaje no era lo que buscaban, no traía ganancias, ni tampoco traía, pues ahora sí que algunas monedas a sus bolsillos. Pues bueno, vamos a ver una cita allí en Lucas 22:66. Lucas 22:66 nos dice la palabra. Esta cita nos habla acerca precisamente de este grupo selecto, de estas personas que eran los jueces y los que tomaban parte en la vida del pueblo judío. 22:66. Permíteme darle lectura. Por supuesto, pastor. Dice de esta manera: cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos, los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Ahí le preguntaron: «Dinos, ¿eres tú el Mesías?». Él les contestó: «Si les digo que sí, no me van a creer». Amén. Hasta ahí, pastor. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a regresar en un momentito más. Vamos a un corte comercial y regresamos ahorita explicando acerca del Sanedrín. Regresamos.
Continuamos aquí en tu programa Pacto Renovado. Y bueno, nos encontramos estudiando Mateo capítulo 10, versículo 16. Estamos hablando acerca de la persecución y también cómo afrontar este momento cuando venga a nuestras vidas. Así que nos quedamos hablando acerca de, bueno, ¿qué es el Sanedrín? Hemos visto que el Sanedrín es este grupo de personas, los jueces, las personas que tienen la autoridad para el pueblo judío, y estábamos también comentando que no fueron todos los judíos quienes crucifican a Jesús, sino específicamente este grupo de personas que muy ciertamente se tienen datos. Josefo, un escritor historiador, dice que no todos los principales y sacerdotes del Sanedrín se encontraban ese día presentes en lo que iba a ser la condenación de Jesucristo. Así que bueno, retomando ahora sí el versículo 10 de Mateo 19, platicábamos, pastor, que dice que los traerán entre los gobernantes, entre los príncipes, los reyes, y también serán llevados a causa de mí, o sea, del testimonio de Cristo, y a ellos, y también los llevarán a los gentiles. Y el 19 dice, mas cuando os entreguen, no os inquietéis, porque cómo o qué hablaréis, dice, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Interesante. Así es. Interesante porque aquí el Señor nos da la esperanza, nos da la seguridad que no estaremos solos ante esas autoridades. Cuando seamos entonces, tendremos que dar testimonio de Él, tendremos su ayuda, tenemos su respaldo principalmente. Amén. Pero también el 20 nos dice que Él nos va a dar esa capacidad de decir o de hablar, pero dice, porque no sois vosotros, o sea, no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Por ustedes. Sí. Así es. El versículo 19, porque cuando llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Amén. Y el 20 lo confirma por medio de su Espíritu. Es un hecho muy claro cuando una persona quiere ser comentarista de deportes, pues es muy obvio que se empapa de todo el acontecer deportivo. Así es. Tanto a nivel local, nacional e internacional. Cuando nosotros vemos, para no tener una idea o dar una idea gnóstica a nuestro amable auditorio, muchos dicen, no, es que el Espíritu Santo va a hablar por ti, que sí, el Espíritu Santo va a hablar a través de ti, pero el versículo 19 aclara y dice muy claramente de esta manera, pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Amén. O sea, Dios ya nos ha dado las palabras. En ese tiempo Jesús, en la proclamación del reino, no se basaba en algo moderno en aquella época. Se hablaba ya de lo hablado hacía miles de años, a 1700 años, por decir, atrás, estaban ellos hablando. Por ejemplo, si nos vamos a una cita que está allá en Jeremías, amén. Jeremías. En Jeremías 10:7, Isaías 9:7. Vamos primero en el primer profeta, Isaías. Isaías. Okay. Isaías, que es el 9:7. Isaías. Allá en Isaías capítulo 9, verso 7, dice de esta manera: se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Amén. Ese reino, hablar de ese reino y romper con las ideas tradicionales del hombre. Amén. Proclamar ese reino, ese mensaje de salvación a las personas.
que iban a escuchar precisamente a todos estos discípulos que iban a ser perseguidos, que iban a ser matados, como la historia lo refiere, pero al mismo tiempo podemos darnos cuenta que no se trata de un evento gnóstico, de algo espiritual que el Espíritu te va a tomar y que va a hablar, como podemos ver en la actualidad, y es triste decirlo. He escuchado gente que el Espíritu me está diciendo y Dios me dijo y que yo compre este terreno y de repente que siempre no me lo vendieron, se equivocó Dios. Entonces, algo así como una profecía errada, ¿no? Errada. Entonces, esto no era lo que Jesús quería dar a entender a sus discípulos. Lo que realmente, hermano Manny, le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, Dios va a hablar a través de ustedes. O sea, lo que Dios ya había hablado. Del conocimiento. Través, por supuesto, de sus profetas. Claro. Y ellos tenían ese conocimiento. Esto me trae a la mente cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Sus discípulos le contestan, unos dicen que eres Elías, o sea, conocían de Elías. Otros dicen que eres Juan el Bautista, también conocían de Juan el Bautista. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios, porque la profecía indicaba que Dios iba a venir a la tierra, se iba a ser hombre, iba a proclamar su reino. Y Pedro responde, tú eres Dios. El Cristo. Un hombre como Pedro no iba a hacer esta aseveración, no iba a sacar estas conjeturas, si no estaba precisamente y plena, llanamente convencido de que Yeshua era el Mesías, era Dios. Entonces, y hay que aclarar que los discípulos, o sea, los apóstoles no ignoraban las escrituras, conocían, era parte de su base de su enseñanza. Instrucción, enseñanza desde pequeños. ¿Sí? Así es. La Biblia, o sea, la Biblia hebrea, la ley, que era la ley, la instrucción y los profetas y los escritos también, que eran parte de la Biblia hebrea, pues bueno, todos ellos tenían conocimiento de ello, sí, lo sabían y sabían que un Mesías, que un Redentor, que un Salvador iba a venir en ayuda por ellos. Entonces, ahora sí que Pedro, en esa comunión que tenía con el Mesías, le es revelada esa capacidad de decir, tú eres el Cristo. Y ahí nos damos cuenta de algo muy importante, pastor, que Dios utiliza al que quiere. No es el que tiene ni el que puede, sino al que Él quiere. Dice que lo más vil y menospreciado del mundo tomó el Señor para avergonzar a aquellos que se creen sabios o aquellos que piensan que con su sabiduría pueden entender y comprender todo. Hay cosas que el Señor revela exclusivamente a aquellos que están en comunión con Él, a aquellos que están en su presencia, a aquellos que tienen un corazón sensible, humilde para recibir ese mensaje, porque Él sabe su propósito. Él sabe su propósito. Bueno, ahí está Pedro. La vida de Pedro la hemos estudiado igual en este tema aquí en Pacto Renovado y ha sido una vida de error tras error, pero también de cambio y de transformación. Ahí nos damos cuenta que el hombre es imperfecto, pero con la gracia de Dios el hombre puede alcanzar santidad y puede alcanzar aceptación en ese reino el cual Él ha preparado para todos nosotros. Así que usted no se sienta de menos. No, por usted no se sienta menos. Nuestros hermanos televidentes que están viendo, que a lo mejor no conocen muchos conceptos y temas, pero usted sea un estudiante constante de la Escritura, estoy seguro que el Señor le va a traer un mensaje revelador a su vida, así como lo hizo con Pedro, ¿cierto? Sí, y sobre todo que has dicho una gran verdad en la cual descansa la enseñanza de la misma palabra de Dios. Esta es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y escudriñar su palabra, leer, estudiar su palabra, porque como te lo mencionaba y mencionaba con anterioridad, de lo que quieres hablar es lo que vas a estudiar. O sea, si quieres ser un comentarista de deportes, vas a estudiar de deportes. Amén. Si quieres hablar de Cristo Jesús, vas a estudiar la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, para que tú reconozcas a ese Yeshua, a ese Yahvé,
como Jesús el Señor. Y este mensaje que Jesús les decía y les había puesto a sus discípulos llevar es precisamente lo que encontramos en el capítulo 4, verso 17 ¿De Mateo? de Mateo. Dice, desde entonces Jesús comenzó a proclamar, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Ese era el mensaje que Jesús le había encomendado a sus discípulos. Y nuevamente en el 4:23 de Mateo, versículos más adelante, en el capítulo 4:23, dice de esta manera, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Amén. Aún en la sinagoga, Claro. aún en ese lugar de donde se hablaba la ley de Dios, Jesús hablaba del reino, ¿sí? Que era la proclamación de él. Hablaba de un reino, de ese reino espiritual, de ese reino establecido en el corazón de los hombres, pero que un día iba a ser evidentemente, que un día será evidentemente físico, porque eso lo dice el Antiguo Testamento, los profetas. Amén. Entonces, Así muchas es. personas, E incluso sus mismos apóstoles escriben de ello. y eso les mandó a decir. Con el paso de los años, este mensaje se ha ido desvirtuando, se ha ido opacando, apagando y se ha ido dejando a un lado. Pero el tema central y lo que Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y proclamen de este reino. Amén, así es. Y efectivamente, has dicho una verdad, pastor. Si nosotros no tenemos las palabras, entonces ¿qué vamos a hablar, verdad? Si no tenemos el mensaje, si no estudiamos, si no hablamos de su palabra, si no recibimos ese conocimiento, entonces no podremos compartir. Y bueno, ahora veamos este versículo 21 que dice que el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos, versículo 22, de todos por causa de mi nombre, mas el que haya perseverado hasta el fin, ese será salvo. Entonces es posible, en este versículo vemos el hecho de ser salvos, pero dice que ser salvos se hace referencia a esta manifestación de que seamos salvos primeramente de las situaciones en las cuales nos vamos a encontrar en la persecución, en todas las persecuciones, pero también que al mantenernos salvos en estas persecuciones vamos a gozar de la salvación, ahora sí, eterna. Esto va a ser una leve prueba ¿para obtener qué, pastores? Sería la pregunta que yo me haría ahorita. ¿Para obtener qué? Pues para obtener el reino de Dios en nuestras vidas. Hoy está el reino espiritual habitando aquí, pero también estamos esperando ese reino material, ese reino físico que Él ha de establecer en su eternidad. En esa eternidad donde entonces se acabará todo. Ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá por qué preocuparse, porque entonces habitaremos juntamente con el Señor. Esa es nuestra esperanza, eso es nuestro deseo. Aún si tuviéramos que vivir persecución y tribulación, entonces el consejo de la palabra es mantente firme. Tus hermanos, tu familia tal vez te va a aborrecer, pero tú mantente firme en ese mensaje que has recibido en tu corazón, que te ha llenado de convicción. Yo estoy seguro que a muchos de nuestros televidentes y a muchas personas que estarán escuchando este programa en sus repeticiones, estoy seguro que pasarán por una situación similar, en la cual su familia les aborrezca, en la cual su familia no quiera ya convivir con ustedes. Pero yo quiero animarles y decirles que el Señor ha traído este mensaje a tu vida para que tú tengas salvación, para que puedas gozar de algo que no es temporal, sino algo que es eterno. Y esa es nuestra invitación, a que tú te mantengas firme, así como lo dice el Señor. Dice que el que haya perseverado hasta el fin, este será salvo. Y por último el versículo 23 nos dice: cuando os persigan en esta ciudad,
huid, dice, a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y aquí es importante hacer una aclaración, pastor, que bueno, ¿por qué el Mesías nos escribe nos da este mensaje? ¿Por qué escribe ahora sí que el autor de este libro de Mateo que cuando huyan a otras ciudades, de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre? ¿A qué específicamente se estará refiriendo este versículo, pastor? Bueno, tenemos en este pasaje que a partir del verso 21 hasta el 23, donde acabas de leer, que ciertamente este mensaje iba a traer mucha discrepancia, mucha diferencia, muchos problemas, y eso lo podemos ver aún en la actualidad, como bien lo mencionaste, familias que se dividen por causa de la verdad, vamos a decir, porque unos pretenden permanecer en el error, seguir siendo engañados, vamos, claro, para pronto, y otros pues han descubierto la verdad en las Sagradas Escrituras, entonces se apegan a esa verdad que no es pasajera, que no es algo efímero, que no es subjetiva, que es algo objetivo, porque la palabra de Dios ha dejado de ser subjetiva, gracias a Dios mismo, ¿no? Por la tecnología de la cual hoy disfrutamos. Claro. Entonces, es un hecho de que este mensaje impopular de aquellos tiempos lo es para nuestros tiempos actuales. Amén. Las personas no comparten muchas veces la creencia, ¿sí? Y no comparten muchas veces la palabra de Dios. Y por ello los mismos hermanos iban a estar en contra de los hermanos, de los hijos hacia los padres. Iba a haber división en ese sentido. Pero como tú bien lo mencionaste, mantenerse firmes en esa fe, sabiendo que Jesucristo está con todas y cada una de las personas que le han recibido, que creen en su nombre, que le sirven y que llevan este mensaje del reino. Hay que tener esa plena fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos testimonios de gente de lo que está sucediendo a través de todo el mundo, alrededor del mundo, de personas que están predicando el Evangelio, de cómo Dios los salva, los libra de peligros, de muerte, los sana, etc. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero al mismo tiempo, en este pasaje se toca un tema escatológico. Amén. Así es. Esa proclamación del reino, ese llevar el reino, y nosotros podemos irnos en el primer siglo de ver cómo precisamente sufrieron todas estas personas por medio de este mensaje. También podemos recordar a los cientos de miles de personas, dicen los historiadores, de personas cristianas que eran arrojadas al Coliseo Romano para diversión de la realeza, para diversión de las personas de la alta sociedad, que eran devorados por los leones, familias enteras, tanto hombres como mujeres, niños, ¿sí? Ancianos, que eran devorados vivos por los leones. Entonces, todo este tipo de cosas que Jesucristo les dijo, que recorran, que vayan, van a sufrir persecución. A muchos de ustedes los van a matar. Pero la intención era que esta verdad, la verdad de Jesús, llegue hasta todas y cada una de las personas. Y yo pienso que los discípulos hicieron un buen trabajo en su tiempo. Amén. Porque este mensaje sigue vigente en la actualidad. Después de 2000 años, poco más de 2000 años, este mensaje ha llegado a todos y cada uno de nosotros. Debemos dar gracias a Dios por ello. No debemos olvidarnos del mensaje original, la proclamación del reino y todo lo que conlleva. Estudiar las Escrituras, escudriñarlas, no dejarnos llevar por esas sutilezas vanas, ideas de hombres, enseñanzas de hombres que lo único que quieren es apartar a las personas de Dios. Hay que tener cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Hermanos, los invitamos a que usted sea un constante lector de la Biblia. Insistimos demasiado en esto porque solo eso
lo mantendrá libre de dogmas, de religiones, de sectas incluso, que lo puedan llevar a desconfiar y también hasta dudar de la fe en Cristo. Es muy importante que usted cuide su corazón, que guarde su corazón y también que llene su corazón de las palabras del Mesías, de lo que está escrito en la palabra, no lo que los hombres establecen, ¿verdad, pastor? Porque bueno, Así también es. en el tiempo de Jesús hay que hacer un paréntesis aquí. También había personas que habían añadido instrucciones, se habían añadido leyes, Ideas dogmas propias. e ideas y tradiciones, ¿verdad? Así es. A la misma escritura, a la misma instrucción. Por eso el Señor hoy nos está llamando a todos, cristianos y aquellos que no son cristianos también, al arrepentimiento. Nos está llamando al teshuvá, este término en hebreo que significa regresar a la instrucción, regresar al camino de nuestro Señor, aquel que estableció los parámetros, que estableció las leyes, ¿verdad? Para que el hombre pudiera tener una vida correcta, recta y digna en este planeta. Nos dio autoridad, nos dio poder y agradecemos, por supuesto, también como lo mencionabas, pastor, a todos esos siervos de Dios, a esos apóstoles, a esos discípulos, al apóstol Pablo. Yo me maravillo cada vez que empiezo a leer algo del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque siendo un hombre con toda la preparación, con todo el conocimiento, fue humilde para compartir el mensaje, la revelación de Cristo a sus hermanos. Y gracias a todo ese trabajo que ellos realizaron, hoy tenemos la oportunidad de tener estas escrituras en nuestras manos, Así es. de tenerlas aquí. Recordemos algo muy importante, esas personas eran personas del pueblo de Israel, judíos, ¿sí? Y ellos siguieron siendo judíos y compartían este mensaje, solo la diferencia es que ellos habían creído en el Mesías, en Jesús, en ese Mesías que nosotros creemos y en el cual hoy tenemos la oportunidad de ser injertados y de ser parte de ese pueblo escogido del Señor. ¿Quieres ser parte de su pueblo? ¿Quieres ser parte del reino? Pues bueno, el Señor te está llamando y te está diciendo, lee mis escrituras porque en ella os parece que está la vida eterna. Así que es el momento, mi amigo, es la invitación que te hacemos aquí en Pacto Renovado. Queremos que tú llegues al entendimiento y a la comprensión de las escrituras. Y el Señor te anima porque ciertamente hemos de pasar tribulación, hemos de pasar persecución y mi deseo es que tú y yo estemos preparados para cuando ese momento tenga que venir, entonces no nos agarre desprevenidos, ¿sí? Porque ciertamente si los santos hombres de Dios, ellos pasaron persecución, sufrieron, e incluso estos mismos apóstoles, tú puedes investigar, ¿verdad, pastor? Está documentado, los historiadores han documentado cómo estos apóstoles murieron. Dieron su vida el apóstol Pablo, que fue prácticamente decapitado, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones que se vivió. Nosotros debemos de darle gracias a Dios por la vida de todos esos mártires, no solamente en el primer siglo, sino de todas aquellas personas, por ejemplo, en el siglo XV, que se llevó a cabo después de tanto oscurantismo en cuanto a la palabra de Dios. Se habían recabado precisamente y se había hecho que la gente sirviera a otros dioses y creyera en otras formas, ideas e interpretaciones bíblicas. Y gracias en el siglo XV a hombres que se levantaron también y dijeron, no, esto no es así, la palabra de Dios no debe ser enseñada de esta manera. Y dio como origen la Reforma Protestante, de hombres que dijeron, no, tenemos que hacer que las escrituras lleguen a las personas. Y una precisamente de las ideas de la Reforma Protestante era que una Biblia llegara a las manos de los hombres. Entonces, para que pudieran conocer esa verdad de ese reino, de la salvación por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando se da todo este tipo de cosas, podemos darnos cuenta cómo Dios es fiel a través de la historia. Cómo Dios hace que su palabra vaya
que su palabra llegue a todas y cada una de las personas. El hombre a través de los tiempos siempre ha pretendido hacer uso de la palabra de Dios para sus planes, para sus beneficios. Sus beneficios Eso lo propios. podemos ver inclusive actualmente, pero la palabra de Dios ahí está. Es fiel y verdadera, es eficaz, está restaurando vidas, está haciendo y cumpliendo su cometido original para el uso que Dios la dio. Amén, así es. Él dio su palabra y su palabra se ha de cumplir. Hay muchas cosas que todavía están por cumplirse, Así por es. llevarse a cabo. Y es precisamente con esta parte vamos a estar concluyendo en cuanto al versículo 23, que nos dice que, bueno, habrá ciudades donde tendrás que correr, tendrás que ir, tendrás que huir. Y esta palabra dice, aún no se cumplió, dice, en toda la predicación de los 12 apóstoles antes de la crucifixión de Cristo. Dice que no se cumplirá hasta que la gran tribulación, donde todos seremos partícipes, todos los creyentes tenemos que pasar por la gran tribulación. No sabemos en qué momento el Señor vendrá a arrebatarnos, pero que seremos parte de la tribulación, eso es un hecho. Entonces, dice, es muy semejante, y esta predicación que se describe aquí en los versículos va a ser muy semejante, dice, a la que podemos encontrar en versículos como el 24, igual de Mateo 9:13. Y aquí el Rey Celestial, dice, envió a los apóstoles a predicar el evangelio a los gentiles. Ciertamente, es lo que estamos comentando hace un momentito. Apóstoles como Pedro, como Pablo, que son muy conocidos, llevaron ese mensaje a los gentiles. Y es precisamente Pablo quien se dirigió más a los gentiles. Después de la plenitud, dice, de la salvación de los gentiles, él enviará a sus apóstoles a predicar nuevamente el evangelio del reino a los judíos. En aquel entonces esta palabra se cumplirá y el Señor vendrá. Antes de terminar, me gustaría que le demos lectura a lo que dice precisamente el libro de Apocalipsis, que habla nuevamente de este reino y dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y por mi unión con Jesús tengo parte con ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús. Amén. Pastor, pues hasta aquí terminamos esta parte y este pacto renovado. Muchas gracias, que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana. Y recuerden que ya estamos en Cancún, en el canal 156, de 3 a 9 de la tarde. Así que bendiciones a todos nuestros amigos. Dios les bendiga.